y les voy a compartir pantalla porque hoy día vamos a conversar ya más a fondo acerca de la asepsia y la antisepsia. La semana pasada con Santiago habíamos conversado un poco de esto, pero más que nada fueron las partes del box clínico, las partes que son área clínica, área administrativa, y un poco la diferencia entre asepsia y antisepsia, que asepsia va a ser el estado libre de gérmenes, bacterias, microorganismos, y la antisepsia van a ser los mecanismos por los cuales yo puedo lograr la asepsia. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí. Ya, no confundir que la antisepsia no es lo contrario de asepsia. Eso como un resumen, la clase pasada fue muy cortita, fue más que nada para hacer una introducción a lo que es la clínica odontológica. Ya, ¿se ve la presentación? Sí. Ya, súper. Entonces, vamos a correr esta cosita acá. Ya. Entonces, la posibilidad infecciosa a través de la saliva, fluido gingival y sangre, que son las cosas que, o sea, los elementos a los que nosotros nos vamos a ver expuestos en nuestra práctica diaria, hace que la consulta dental sea un lugar donde tanto el odontólogo como sus pacientes se consideren expuestos a contagios. Ya, obviamente, un paciente no va a ser propenso a contaminarse con su propia saliva, con su propia sangre, pero si ese paciente yo dejo que su saliva, su sangre, su fluido gingival se quede en algún elemento de mi consulta, él se va y después entra otro paciente, obviamente que el segundo paciente va a estar expuesto a estos mismos elementos del paciente anterior y ahí se provoca lo que es la contaminación cruzada. ¿Ya? Ahora, esto que nosotros estamos leyendo hoy día acá está demasiado en boga por el tema del coronavirus, porque lamentablemente este virus se transmite a través de la saliva, ya se transmite a través de del habla, de estar cerca de un paciente, ¿cierto? Al saltar gotitas de saliva, y nosotros somos las personas que trabajamos más cerca de la boca, entonces estamos realmente expuestos a este tipo de cosas, ¿cierto? Y por lo tanto somos los que mayormente tenemos que manejarlo. Y la verdad es que es así. Yo creo, personalmente, y no porque sea dentista, creo que los dentistas tenemos por lejos un manejo mucho más amplio de las barreras de bioseguridad que otras personas o otros profesionales de la salud. Ya nosotros trabajamos, toda nuestra práctica es, denme un segundito. Y ahí sí, disculpen. Eh, Les decía que nosotros en toda nuestra práctica odontológica usamos guantes, usamos mascarilla, deberíamos usar antiparras, ¿cierto? En cambio hay otras áreas de la salud que trabajaban así nomás, ¿ya? No, sí, de todas formas nosotros nos hemos visto, sobre todo los que estábamos trabajando con urgencias en este tiempo, que hay que usar otro tipo de barreras. Por ejemplo, obligatoriamente tenemos que usar ahora el protector, delantales desechables, ¿cierto? Cubre calzado. eh, yo en lo personal también me pongo un traje como un overol plástico, ¿ya? El que tiene acceso también, yo he podido ocupar una mascarilla de esas como de, la verdad que no me sé el nombre, pero son como de minería que tienen filtros a los lados, ya para poder uno protegerse un poco más, y el paciente deja la consulta y de verdad que hay que hacer un aseo súper, súper, súper profundo para evitar que se contagie el paciente siguiente o nosotros. La semana pasada también hablamos de un principio que se llama principio de universalidad. ¿Qué significa esto? Significa que de todos los pacientes yo tengo que sospechar que tienen todas las patologías, ¿ya? No porque sea un paciente que tiene cara de que se lava los dientes, tiene cara de buena higiene, no tiene cara de que tiene hepatitis, no tiene cara de que tiene SIDA, no me voy a proteger, ¿ya? La protección es mayormente para nosotros y para proteger al paciente que sigue, ¿ya? Y obviamente también proteger
en estos momentos al paciente de mí misma, protegerlo de que yo lo vaya a contaminar por ejemplo, coronavirus. Entonces yo, por ejemplo, esa mascarilla que les contaba que tiene filtro, filtra lo que entra, pero no filtra lo que sale. Entonces necesariamente bajo esa mascarilla hay que usar una mascarilla. Bajo la máscara esa grande hay que usar una mascarilla, para yo evitar también yo contagiar al paciente, ¿cierto? En estos momentos también somos nosotros potenciales contagiadores de enfermedades, ¿ya? Las vías de transmisión de los agentes microbianos durante el tratamiento odontológico son los aerosoles, que eso sí que hoy día están más que peligrosos, ¿ya? ¿Cuáles son los aerosoles? Esas pequeñas gotitas que se generan al producirse la tensión. Por ejemplo, el agua que tira la turbina, el agua que tira el ultrasonido, ya que si bien no entra y se mete con la saliva completamente, sí choca con la saliva y con el diente y se genera, si se va al ambiente, ¿cierto? El contacto directo de las manos del equipo, operador y asistente, el instrumental con saliva, fluido gingival y sangre del paciente. También podemos sumarle en algunos casos fluidos infecciosos como por ejemplo el pus. Permiso. Ya. Entonces, recordando el principio de universalidad, significa que todo paciente es potencialmente contagioso, ¿ya? Todo paciente tengo que atenderlo como si tuviera una enfermedad contagiosa. Por lo tanto, me cuido yo del paciente y lo cuido a él de mí también ahora. Ya antes no se hablaba mucho de eso, pero también ahora hay que hablar de que yo también puedo transmitirle a él alguna enfermedad. Por lo tanto, tenemos que aplicar este principio. O sea, tengo que usar guantes frente a un paciente que pudiese tener alguna infección o alguna patología, y tengo que usar guantes frente a alguno que creo que no, porque en realidad yo no debería creer si tiene o no tiene. Tengo que pensar que todos pueden tener. Y ese concepto es el de universalidad, que todos son potencialmente contagiantes, ¿ya? O pueden potencialmente transmitir o portar algún microorganismo, virus, etcétera. Para reducir al mínimo las probabilidades de infección, y ojo con esa palabra, no significa eliminar, significa reducir al mínimo las probabilidades de infección cruzada, debemos conocer las posibilidades de propagación en la infección ontológica, que son del paciente al profesional al paciente, del paciente al paciente, del profesional a su grupo familiar, porque mi paciente se puede contagiar acá, se va a la casa y lleva los bichos para su casa, y del paciente, o sea, del profesional al grupo familiar, me salté una. El paciente me puede contagiar a mí y yo contagio a mi familia, o el paciente contagia a su familia. Áreas dentro de la consulta dental, entonces vamos a diferenciar el área estéril, el área limpia y el área sucia o contaminada. El área estéril son las zonas donde solamente van a haber instrumental estéril, que son el de trabajo directo con el paciente, ¿ya? Un ejemplo de ello es el bracket, ¿cierto? Yo ahí dejo mi examen que está estéril, la pinza, la sonda, ¿cierto? El espejo que están estériles. Y también tengo un área que es el área limpia, ¿ya? Ahí puede estar, para diferenciarlo bien, lo que está el área estéril en una cirugía. Por ejemplo, yo voy a tener esa zona estéril, pero en una atención normal, el bracket no va a ser una zona estéril, sino que va a ser una zona limpia, ¿ya? Donde voy a tener el algodonero, el basurero de bracket, etcétera, algún alicate que yo voy a usar si estoy haciendo ortodoncia o voy a ver una prótesis. Pero en una cirugía, el bracket se convierte en una zona de trabajo estéril, ¿ya? Porque yo tengo que trabajar con todo estéril si yo voy a acceder al, a realizar una cirugía, ¿ya? Y también después tenemos el área sucia contaminada, que es ya donde se deja todo el material que fue utilizado. Y también el material que se cayó. Si el material se cayó, no se considera limpio, lo vuelvo a tomar, trabajo en el paciente, no. Se considera sucio y se deja en el área sucia, ¿ya? También, dependiendo de la configuración de la clínica, yo pudiese ubicar también un área administrativa, ¿ya? Microorganismos más importantes: bacterias, virus, hongos,
microorganismos más simples, priones y viroides. Asepsia, entonces, es el prefijo que significa negación, falta o ausencia de sepsis. Infección o contaminación, por lo tanto, significa literalmente ausencia de materia séptica, es decir, falta absoluta de gérmenes. Y ausencia, otra definición es ausencia de microorganismos patógenos, o también otra definición muy importante, estado libre de gérmenes. Y la antisepsia, como conversábamos recién, viene del prefijo anti, significa contra, y podemos definirla como el conjunto de procedimientos que tienen como objetivo destruir o eliminar los agentes contaminantes. Claro, como el mecanismo. El mecanismo por el cual, por eso también, o proceso de destrucción de los microorganismos contaminantes. O sea, la antisepsia es la forma en que yo consigo la asepsia, ¿ya? El mecanismo por el cual yo consigo la asepsia. Vamos a hablar Sí. ahora de desinfección. ¿Alguna duda ahí, Santiago? No. Ahí ya, no me quedó claro, como que una va con la otra. Ya, si me quieren hacer preguntas, me levantan la mano nomás y me preguntan, ¿ya? Como son dos, no hay problema en que pueden interrumpir entre medio de la clase. Ya, vamos a hacer entonces una diferencia, entonces la desinfección. La desinfección entonces es el proceso físico o químico que permite destruir organismos, pero no esporas, ¿ya? Que la desinfección va a estar apuntado a objetos inanimados, ¿ya? O superficies, por ejemplo, mobiliario o inmobiliario del servicio de cirugía, ¿ya? Y ahí ustedes conocen que tenemos bactericidas, bacteriostáticos y las diferentes tipos de instrumental que lo vamos a ver ahora, y las etapas de desinfección que también las vamos a ver ahora. Esterilización, la diferencia entre desinfección y esterilización va a ser que la esterilización, además de eliminar los microorganismos, va a eliminar también las esporas, ¿ya? La desinfección, entonces, según el grado, va a destruir microorganismos selectivo al grado de que tiene, y la esterilización va a lograr destruir toda forma de vida microbiana, incluyendo las esporas. Puede ser mediante métodos físicos, químicos o gaseosos. Soluciones desinfectantes, vamos a tener la clasificación en tres niveles, ¿ya? De alto nivel, de nivel intermedio y de nivel bajo. ¿Ya? Y aquí les dejé un ejemplo de diferentes tipos de soluciones desinfectantes, ¿ya? El de alto nivel va a incluir todas las formas de vida, incluso las esporas, ¿ya? Ahí podríamos meter entonces la esterilización. Pero no todos los desinfectantes de alto nivel van a destruir esporas, ¿ya? Eso es importante. De nivel intermedio, muy eficientes, pero no destruyen esporas, y de bajo nivel son aquellas que solamente actúan sobre algunas formas microbianas, ¿ya? Niveles de desinfección tenemos los de alto, mediano y bajo, y acá les dije un cuadro. Entonces, materia vegetativa, los de alto nivel sí, los de medio nivel sí, y los de bajo nivel la mayoría. Hongos y virus, y se dan cuenta que de bajo nivel solamente algunos, esporas, los de bajo nivel no. Y los de que también el Helicobacterium tuberculosis, que produce la tuberculosis, el de bajo nivel no, el de mediano nivel lo va a inactivar, el de alto nivel sí debería generar desinfección, ¿ya? Y en el de alto nivel, las esporas, con algunas excepciones, deberían matar también las esporas, pero no siempre, para que no se consideren eso. Entonces, hasta ahora nos podemos quedar con que solamente la esterilización es la que va a lograr también la eliminación de la espora, ¿ya? Diferencias de antiséptico y desinfectante. El antiséptico va a ser un compuesto antimicrobiano. Ambos van a ser compuestos antimicrobianos, pero el antiséptico va a actuar sobre tejido vivo, ¿ya? Localmente y de forma tópica. O sea, lo puedo usar sobre la piel, sobre la mucosa, pero no es eficaz sobre un mesón, sobre una taza, sobre un instrumental. El desinfectante también es una sustancia química que excluye microorganismos que no patógenos, pero que debido a su alta toxicidad no puede ser utilizado en tejido vivo, ¿ya? Hay algunos que van a poder ser utilizados como desinfectante o antiséptico según su concentración. Un ejemplo de ello es el alcohol. El alcohol a 90 grados actúa como desinfectante, pero yo no puedo usar antiséptico, voy a producir odores. Pero a 70 grados sí puedo usar antiséptico, ¿ya? Antiséptico ideal, bajo costo, efecto, reacción inmediata, bajo toxicidad para los seres vivos, ¿ya? Porque obviamente tiene que tratar de generar la menor cantidad de efectos adversos. Lo mismo los desinfectantes, ¿ya? Por más que yo pueda, tiene que tratar de ser lo menos nocivo para la persona que vaya a utilizar, por ejemplo, estas identificaciones porque no diluyen de la forma correcta, entonces están generando estos adversos sobre todo soluble, y de actividad residual. O sea que una vez que yo lo coloco, se permanece ahí por tiempo, ¿ya? Eso se refiere a actividad residual. Antibióticos es un agente, ya su definición técnica, agente fungicida aprobado para ser usado para la piel, así inhibe el algún microorganismo.
Se trata de procesos que puede ser la reacción de proteína, alteración de membrana celular y oxidación celular, y aquí les dejé entonces también un ejemplo de algún antiséptico. ¿Ya? Caso observatorio, les dejo también sobre qué tipo de organismos van a actuar los test antisépticos que utilizamos nosotros, el alcohol, la vacina y los dos. ¿Ya? Excelente va a ser, o sea, E va a ser excelente, A va a ser buena, o sea, perdón, B buena, A aceptable, B pobre y A ninguna. Entonces, sobre eso se nos da cuenta que ninguno tiene espacio solamente. ¿Ya? Eso es importante. Sobre los virus, todos van a ser buenos. ¿Ya? Y la clorexidina frente a hongos va a ser solamente aceptable y sobre la tuberculosis va a ser pobre. Eso es importante diferenciar. Clasificación de Spalding. Este habla de distintos tipos de artículos que usamos en neurología. Vamos a clasificar las Spalding tipo antibióticos, antibióticos y no críticos. Los críticos son los que siempre van a estar estériles. ¿Por qué? Porque van a tener contacto con sangre, ¿ya? Con tejido. ¿Ya? Los críticos, cuando la dicen no se puede ser sometidos, al menos son de alto nivel. ¿Ya? Que solamente van a tener contacto con la mucosa, pero no la van a brindar. Al tener que sí van a entrar la mucosa. ¿Ya? Porque la es un predictor. Y todo tiene contacto con la mucosa consigo, pero no ven el tejido. ¿Ya? Por lo tanto, son sometidos a una expresión de la piel que generalmente viene ya afectado. El desorden de la clave, primero por su propiedad no lo va a permitir, no lo va a dejar. Y porque ya suele ser antisoletal. En cambio, una aguja sí es considerada un instrumento crítico. El bisturí sí es considerado un instrumento crítico. ¿Ya? Y los científicos ya son los que van a detectar solamente la piel, pero no van a determinar como cosa ni determinar los tejidos. ¿Ya? Ahora, preguntaría, ¿por qué el instrumental examen, que es el para la investigación, los utilizamos dónde la historia? ¿Por qué importante? El instrumental examen, el PES con la señal PISA, ustedes lo realizarían en los títulos científicos. Críticos, ¿ya? ¿Tú, Santiago? Semicrítico es porque no entran en el tejido. Ya, perfecto. Cuando el examen está siendo utilizado para hacer el examen, actúa como un artículo semicrítico, ¿ya? En ese sentido no deberíamos, por una norma, utilizarlo. Ya lo utilizamos, sí, para almacenarlo de una forma, para complementar de una forma más limpia, ¿cierto? Para que la organización usada, pero en cirugía nosotros utilizamos la sonda para hacer neumonía, que es cortar las fibras de la encía según el lente, cuando ahí yo le estoy penetrando en la mucosa, y ahí la encía para llevar un artículo crítico, ¿ya? Es importante tener presente eso. Entonces, el cuadro, los críticos penetran tejidos, los semicríticos los contactan y los críticos no lo contactan, ¿ya? Contacto con sangre o saliva, positivo en ambos, y algunos de los distintos artículos, ¿ya? Pero siempre, ya. Cuando uno hace la energía con el espejo, y en caso de que el paciente cambie, igual tenemos que va a empezar a aplicar un poco de crítico. Por lo menos, una vez que es inteligioso, no lo utiliza. ¿Ya? Pero si solo para siempre para abrir y pagar, actúa como un tenedor un cuchillo de casa. No está ya full en la casa utilizan ese servicio, entonces lo mismo sacar. Lo hacemos para evitar, como estamos en situación de cuando está creando, cuando en el encía dice que no está, ¿no? Porque lo voy a aprovechar en el mes, pero no puedo lograr. ¿Qué quiere hacer este servicio? ¿Ya? Entonces, ¿qué es el mensaje? Hasta de las precauciones estándares para el control de la situación de salud. Simplemente que esté ahora, para tener ¿ya? Pero sí, ahora es la higiene de manos, el uso de guantes de protección personal, que son guantes de protección facial, guantes de protección uso de delantal. Pero en el caso de partículas filados, y claro, hay otros de sangre, máximo miligramos de los tiempos de la higiene de manos. El equipo ya de foro, acaba pantalla ahora bien, pero es un caso por ejemplo se le da una forma cuidadosa, vamos a ver, y es muy importante, y este es un detalle que tenemos que poner asociado no una decía y me tengo que esto que nos va a vestirnos súper bien para enfrentar la tensión y después eso hace como se tan psicólogo también, ¿cierto? Para la clínica, no nos cirugía, considerar que el doctor está con su equipo de cirugía, no es únicamente sino que está el subrazo, la parte del suelo y la parte de la espalda, la parte de la espalda, la parte de la cintura hacia abajo, se considera no es bien cogido. Y el paciente también debe estar ya sea tratado con un la no dice total de y cuando el paciente eso con el uso de una persona que está estéril con la otra es que se dé la espalda para que contacte parte no estéril con parte no estéril, ¿ya? Y vamos a está por dentro estéril. Entonces tiene que pasármelo abierto o abrirlo sin el comer adentro. Vamos a en el uso el paciente es el centro del campo estéril. ¿Qué significa eso? Que yo no me puedo estar moviendo para allá, para acá, sino que trabajar. Y moviendo aquí en el mismo de hablar posible. Y la mesa por ejemplo, si yo quiero mover una mesa, tengo que poner las manos sobre la mesa y moverla. No agarrar la mesa del borde y mover la mesa, porque me estaría contaminando. Tarea. Entonces, la primera tarea, buscar las siguientes características de los antisépticos de uso común en odontología. Yodopovidona, clorexidina, Esto. Aquí es tratar de conservar los residuos de la basura, como se basura, como se aspira. Yo, por ejemplo, si una casa usa sangre, no puedo dar basura común. ¿Ya? Hay ciertas situaciones. La aguja, el material que usate como silina, ya sea la siguiente, pero y vaya el proceso de extensión. ¿Ya? Como el examen que hemos pasado, se lo lleva con visión, como se le mantiene, qué características que tiene el balanceamiento de ese material. ¿Ya? Así que la idea de la miércoles a las 23. Gracias, Chile. Envíame en una presentación
¿ya? Para que podamos hacer la ¿O se lo subimos al aula? Si tienen problema con eso, pero pónganle Sandra Hernández, tarea número, en tu caso en la 1, ¿ya? Pero ponle Sandra Hernández, tarea antisépticos y desinfectantes. Lo mismo Santiago. Le pones Santiago, tarea de desinfectantes y antisépticos, ¿ya? Ya, Sí. chicos, entonces, eso sería por hoy.